Extinción de obligaciones. En este término vamos a hablar sobre todos los tipos de procesos que hay para dejar hasta un punto terminado la relación que hay entre dos o tres personas o una asociación para extinguir las obligaciones. Como lo podemos ver, lo vamos a hacer en el enfoque desde el Código Civil venezolano. En su artículo 1282 del Código Civil habla sobre la extinción de las obligaciones, comenzando por el artículo 1283, que establece que el pago puede ser hecho por una persona que tenga interés en ello o por un tercero que, actuando en nombre del interesado, deje por cancelado dicha situación en la cual haya visto comprometido una obligación una persona. Como lo establece Juan Garay en el Código Civil venezolano comentado, muy practicado en Venezuela, indica que pagar significa dar dinero a cambio de algo. Este es el significado normal de la palabra. Ojo, si se pacta pagar con algo diferente al dinero, hablamos de un pago en especie. Salvo que se pacte otra cosa, el pago debe de ser instantáneo y en efectivo. Si se da un cheque como forma de pago, el acreedor puede exigir que sea un cheque de gerencia del banco para que exista una validez inmediata y una conformidad de la misma. Eloy Maduro y Emilio Pittier establecen que el pago como un modo voluntario por excelencia del cumplimiento de una obligación. Es el medio ordinario o normal de la extinción, es el más común, es el que se viene usando desde la época de Roma. Podemos establecer también el pago debe contener necesariamente 4 elementos según Eloy Maduro y Emilio Pittier. Esto establece que esta es una obligación válida, que la intención de pagar, que exista la intención de pagar, que los sujetos del pago, es decir, es solvencia y acipiens, es decir, que el hombre sea solvente y con la capacidad de poder realizar dicho pago, y que el objeto de pago que se haya dado, el objeto cual él se va a cancelar. Los efectos ordinarios establecen, existen una serie de efectos que se generan de toda esta área, que son los efectos ordinarios, los efectos extraordinarios y los efectos accidentales. Como podemos ver, en los efectos ordinarios tenemos el pago total, que extingue la obligación y todo lo que se constituya con sus accesorios. El efecto parcial, que se extingue la deuda solo por parte correspondiente y hay una liberación parcial, es decir, el pago es parcial y queda aún comprometida la obligación. Los efectos extraordinarios, se habla sobre el pago de una subrogación, que es el tercero, que paga a un acreedor, asume la titularidad de tanto los derechos del crédito que éste posee contra el deudor, como sobre las garantías que aseguraron ese crédito, es decir, como un garante, como un fiador que actuaría en la misma. Y los efectos accidentales, que es la oferta de pago y de depósito, que es todo aquel que establece que se producen cuando el acreedor se niega a recibir el pago, puesto que el deudor obtiene su liberación mediante el procedimiento de la oferta real y subsiguiente depósito de la cosa debida. Es decir, una persona que no reciba un alquiler, una persona que no quiera recibir el pago de la misma, se iría automáticamente por un efecto accidental. Como podemos ver, también está en este término de las extinciones la novación. Se trata sobre la novación en los artículos desde el 1314 al 1316 y del 1320 al 1324 del Código Civil venezolano, indicándose en el 1314 que la novación se verifica. ¿Qué quiere decir? Cuando el deudor contrae para con su acreedor nueva obligación, cuando un nuevo deudor se sustituye con el anterior, o cuando une fuerza de una nueva obligación, un nuevo acreedor se sustituye con el anterior, quedando libre el deudor para con este. Por lo que se caracteriza fundamentalmente en extinguir una obligación, como lo diría él, Maduro, o como lo diría Pittier. También es importante destacar que en el artículo 1315 del Código Civil venezolano establece que la novación no se presume, es necesario que la voluntad de efectuarla aparezca claramente del acto, es decir, es necesario que esa voluntad de reemplazar la obligación por otra, extinguiéndola, debe constar claramente por escrito, porque de lo contrario podría interpretarse que la nueva obligación se está añadiendo a la anterior, más no sustituyéndola. Es decir, cuando una persona dice, yo voy a, por un ejemplo, voy a sustituir mi casa por otro elemento, voy a sustituir un carro por otro elemento, una deuda, no puedo pagar el dinero en efectivo y lo voy a pagar con algún bien, eso debe ser una novación y debe quedar comprobado. Las clases de novación, como lo podemos ver, tenemos la novación objetiva o la novación subjetiva. En la objetiva recae sobre el numeral 1 el artículo 1314 del Código Civil venezolano, que es decir, cuando el deudor contrae con su acreedor una nueva obligación en sustitución de la anterior, la cual queda extinguida. Y la novación subjetiva, cuando la novación se produce por cambio de los sujetos de la relación, sea el deudor o sea el acreedor, recae sobre los numerales 3 y 4 del artículo 1314 del Código Civil venezolano. Tenemos los requisitos. Los requisitos debe haber una existencia de una obligación anterior, existencia de una obligación nueva distinta de la primera, es decir, primero una obligación contraída y la sustitución que va a ser el otro, la voluntad o intención de novar, tenemos los efectos jurídicos que extinguen la obligación anterior, efecto liberatorio o el surgimiento de una obligación nueva.
Tenemos la compensación, que es la extinción que se opera en la deuda de las dos personas recíprocamente, y esto está establecido en el artículo 1331 del Código Civil venezolano, que establece que cuando dos personas son recíprocas deudoras, se verifica entre ellas que una compensación que extingue las dos deudas, de modo, y en los dos casos siguientes, es decir, que existan dos deudores por una misma obligación. En los efectos tenemos generales y respecto de terceros. En los generales, extingue las deudas recíprocas de manera total, si son iguales, o si se designase, extinguiese a su totalidad la deuda menor y la mayor hasta el límite que concurre la menor. Respecto de terceros, el embargo del crédito por un tercero, es decir, se genera un embargo. Existe también efectos respecto del fiador. Además, según el artículo 1332 del Código Civil venezolano, como lo establece aquí la exposición en la diapositiva que estamos mostrando, podemos ver que esta compensación es hecho iure, por lo tanto se produce independientemente de las partes, y en síntesis se trata de dos personas que son deudoras de manera recíproca. Esto es en el caso de los fiadores. Cuando una persona es fiador de un bien y el principal queda en deuda, esta persona automáticamente sería la que cubriría la obligación. Tenemos también la delegación, que se trata sobre la delegación entre los artículos 1317, 1318, 1323 hasta el 1325 del Código Civil venezolano, estableciendo principalmente el artículo 1317 del Código Civil venezolano, que la delegación por la cual un deudor designa al acreedor otro deudor, el cual le obliga hacia el acreedor, produce una innovación si el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad de libertar al deudor que ha hecho la delegación. Las clases: tenemos delegación activa, delegación pasiva, delegación perfecta o novatoria, y tenemos la delegación imperfecta o simple, establecido en los diferentes artículos como lo podemos ver a continuación. En la remisión de la deuda, obviamente tenemos que es el acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho del crédito. Esto lo establece el artículo 1326 del Código Civil. Entre sus requisitos establece que la entrega sea voluntaria, que exista la extinción de las obligaciones por un modo voluntario de las obligaciones, que existe una remisión personal que es afectada en atención al deudor y no extiende al principio sus efectos más allá de la persona cuyo favor se hizo. En la remisión expresa a uno de los condeudores, y que la remisión expresa si el acreedor no se ha reservado el derecho de perseguir a los demás codeudores, tiene que deducir la parte correspondiente al codeudor condominado. Sus efectos son los siguientes. 1. La entrega de la prenda efectuada por el acreedor al deudor no basta para que se presuma la remisión de la deuda. Como segundo caso tenemos que en caso de las obligaciones con garantías o fideiyusarias, la remisión afectada respecto al deudor principal aprovecha a los fiadores. En tercera tenemos que la remisión efectuada a uno de los fiadores sin el consentimiento de las demás compromete a estas por las partes. Y como cuarto tenemos que lo recibido por el acreedor de un fiador para libertarlo de las fianzas debe imputarse a la deuda en descargo del deudor al principal y de ellos demás fiadores. Como últimos dos puntos tenemos que existe la confusión que ocurre cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de acreedor y deudor, todo establecido en el artículo 1342 del Código Civil venezolano, que establece que cuando las cualidades de acreedor y de deudor se reúnen en la misma persona, la obligación se extingue por confusión. Y en la prescripción tenemos que es la adquisición o extinción de un derecho en el transcurso del tiempo, fundamentado en el artículo 1952 del Código Civil venezolano, que no es más que cuando se vencen los lapsos, se vencen los tiempos, queda como un finiquito por prescripción, si y solo si el acreedor no ha actuado. Eso lo quiere decir aquí el artículo 1952, que establece que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. ¿Cuáles son la principal condición? Se requiere la inercia del acreedor al no exigir el cumplimiento de la obligación al deudor y el transcurso del tiempo fijado por la ley. Si la persona que funge como acreedor sobre esa obligación no actúa y mantiene la inercia, obviamente va a generar que exista la prescripción. Existen varios métodos, como lo pudimos ver aquí en la exposición, que establece todo lo largo de la extinción de la misma. La extinción se puede dar de diferentes modos, como lo vimos aquí. Está desde la época de Roma, se han venido generando a través de la historia, se ha venido perfeccionando a través del derecho. En el Código Civil venezolano está muy bien establecido dentro del articulado correspondiente, lo que nos da a nosotros los métodos y las herramientas perfectas para poder generar obligaciones que generen los compromisos de las partes, tanto del acreedor como el deudor, ya sea en conjunto, entre una y una persona, o entre dos personas, o una sociedad en conjunto. Esto quiere establecer que la normativa está muy bien establecida para poder generar en el derecho venezolano. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay
quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Acuérdense que en la educación está la solución y en momentos tan difíciles como vive el pueblo venezolano, en la formación es que está el futuro de Venezuela, que en su momento muy oportuno y esperamos que sea muy pronto, nos lo reclamará para que volvamos a hacerla brillar de nuevo.